Hola a todos, bienvenidos. En el video o audio del día de hoy vamos a escuchar 3 cuentos muy interesantes con bonitas reflexiones. Espero que les guste y espero que les ayude también. El primero de los cuentos se llama Los 6 sabios ciegos y el elefante. En una ocasión había 6 ancianos, sabios que no gozaban del don de la vista, siendo ciegos y empleando el sentido del tacto para experimentar y conocer las diferentes realidades del mundo. Ninguno de estos sabios había visto jamás un elefante, y tras conocer que su rey disponía de uno, le solicitaron con humildad poder conocerlo. El monarca decidió concederle su petición y los llevó ante el paquidermo, permitiendo que los ancianos se acercaran y lo tocaran. Los sabios se aproximaron al animal y uno por uno tocaron al elefante con el fin de saber cómo era dicho ser. El primero le tocó un colmillo y consideró que el elefante era liso y agudo cual lanza. El segundo sabio se aproximó y tocó la cola del elefante, respondiendo que en realidad era más bien como una cuerda. El tercero se entraría en contacto con la trompa, refiriendo que el animal se parecía más a una serpiente. El cuarto indicaría que los demás debían estar errados, ya que tras tocar la rodilla del elefante, llegó a la conclusión de que se trataba de algo semejante a un árbol. El quinto lo desmintió al tocar la oreja del ser, valorando que se parecía a un abanico. Por último, el sexto sabio llegó a la conclusión de que en realidad el elefante era como una fuerte pared rugosa, al haber tocado su lomo. Tras haber llegado a distintas conclusiones, los sabios empezaron a discutir al respecto, sobre quién tenía y poseía la verdad. Dado que todos defendían sus posiciones con ahínco, recurrieron a la ayuda de un séptimo sabio, el cual sí podía ver. Este les hizo ver que en realidad todos ellos tenían parte de la razón, dado que habían estado describiendo una única parte del conjunto del animal, a la vez que aún sin equivocarse, ninguno de ellos había podido conocerlo en su totalidad. Este es un cuento clásico procedente de las Indias. En esta historia nos habla de la necesidad de tener en cuenta que nuestro punto de vista no es el único que existe sobre la realidad. Debemos valorar que las opiniones, creencias o conocimientos de estas personas pueden ser tan válidas y verdaderas como las nuestras, sin necesidad de que ninguno de los dos esté equivocado. Esto puede ocurrir simplemente en una discusión familiar, distintas religiones, distintos puntos de vista, en el trabajo o simplemente sobre un objeto, ya que todos conocemos una parte de la verdad y esa parte de la verdad es nuestra verdad. El segundo cuento de hoy para reflexionar se llama El sabio y el escorpión. Había una vez un sabio monje que paseaba junto a un discípulo en las orillas del río. Durante su caminar, vio como un escorpión había caído al agua y se estaba ahogando, y tomó la decisión de salvarlo, sacándolo del agua. Pero una vez en su mano, el animal le picó. El dolor hizo que el monje soltara al escorpión, que volvió a caer al agua. El sabio volvió a intentar sacarlo, pero de nuevo el animal le picó, provocando que le dejara caer de nuevo. Ello ocurrió una tercera vez,
El discípulo del monje, preocupado, le preguntó por qué continuaba sacándolo si el animal siempre le picaba. El monje, sonriendo, le respondió que la naturaleza del escorpión es de picar, mientras que la de él no era otra que ayudar. Dicho esto, el monje tomó una hoja y con su ayuda consiguió sacar al escorpión del agua y salvarlo, sin sufrir su picadura. Otro cuento procedente de la India, pero en esta ocasión nos explica de que no debemos luchar contra nuestra naturaleza, por mucho que otros nos dañen. Hay que tomar precauciones, pero no debemos de ser quienes no somos ni actuar en contra de lo que somos. No debemos dejar de mostrar amor, de mostrar compasión y de mostrar respeto simplemente porque consideramos que no lo recibimos de otra persona. Porque las acciones dicen mucho más de nosotros que de las otras personas. Y viceversa. Las acciones de otros dicen más de esa persona que de nosotros. El tercer cuento tiene como nombre El elefante encadenado y es de Jorge Bucay. Cuando yo era chico, me encantaban los circos y lo que más me gustaba de los circos eran los animales, también a mí como a otros. Después me enteré que me llamaban la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de su peso, tamaño y fuerza descomunal. Pero después de su actuación, y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que el animal, capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los grandes. Pregunté entonces a algún maestro, algún padre o algún tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapa porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca. Y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años descubrí que por suerte para mí, alguien había sido lo bastante sabio para encontrar la respuesta. Y el elefante del circo no escapa porque ha estado unido a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró, sudó, tratando de soltarse. Y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar, y también al otro y al que le seguía. Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no se escapa porque cree que no puede. Él tiene registros y recuerdos de su impotencia,
de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás, jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Uno de los cuentos más conocidos de Jorge Bucay. Esta narración nos cuenta cómo nuestros recuerdos y experiencias previas pueden darnos conocimiento, pero también pueden generar estancamiento y bloqueos que nos impiden y que pueden sabotearnos aún cuando su causa original ya no está presente. La narración nos empuja a seguir intentando, ponernos a prueba, ponernos a pensar de que lo que hayamos vivido puede habernos hecho creer que no podemos hacerlo de nuevo. Espero que estos 3 cuentos te hayan servido. Espero que puedas apreciar, valorar y entender la sabiduría de cada uno de ellos